¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que se hayan inscrito a este curso de los errores más comunes en el uso del lenguaje y vamos a entrar en temas, si les parece bien. Siempre se ha afirmado que la manera en que elegimos comunicar refleja de una forma muy clara la manera en la que pensamos, la manera en la que estamos hechos. Esto quiere decir de qué forma fuimos educados, qué educación tuvimos, cuáles fueron nuestras lecturas, nuestras experiencias de vida, nuestra escala de valores y desde luego el orden en el que nosotros pensamos. Si tenemos una comunicación caótica, por supuesto, se debe a que nuestro pensamiento es caótico, es desordenado. Así que los errores más comunes en el uso del lenguaje no tienen que ver solamente con un asunto de desconocer las reglas gramaticales o simplemente tener mala ortografía. Es una estructura mental importante que ahora vamos a analizar. Así que vamos entrando en materia. Primero que nada, antes de entrarle a la gramática y a las palabras y a las expresiones, analicemos un poquito los errores que se dan cuando diseñamos mal el mensaje, cuando no estamos diseñándolo con claridad. El primer punto es la falta de claridad en quién es el público. Qué interesante, pero a veces vamos a dar una clase, una plática o escribimos un texto, un artículo, un ensayo y no tenemos la claridad de a quién estamos dirigiéndole el mensaje. No es lo mismo dar una clase de gramática, por ejemplo, a un grupo de niños de primaria que a un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería o a investigadores de un centro de ciencia y tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos tener la claridad de quién es el público, porque con base en ello vamos a estructurar el mensaje, vamos a elegir las palabras que vamos a utilizar y desde luego una dinámica que vamos a dar, un ritmo que le vamos a dar a esta exposición. Así que, primero que nada, tenemos que tener claridad en qué público espera nuestro mensaje, a quién estamos dirigiéndole el mensaje. Y esto es muy importante. Lo segundo es, ¿qué es lo que queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar? Ustedes me dirán, Emilio, pero eso es obvio. Si yo estoy escribiendo un texto o voy a dar una clase, es lógico que ya tengo claro qué es lo que quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar. Pues, ¿qué creen? Que no. Porque muchas veces quiero, por ejemplo, hablar de errores en el uso del lenguaje y me voy a poner a divagar por aquí, por allá, voy a encontrar ejemplos en los medios de comunicación, en la política, tal vez voy a hablar de alguna anécdota personal y me voy a perder en una cantidad de información en la cual, pues bueno, mi público se va a quedar un poco con la pregunta de, pues, ¿a dónde me quería llevar esta persona? Lo primero que tenemos que saber es que lleguemos con nuestro público con una, dos o cuando mucho 3 ideas concretas y asegurarnos que durante la exposición del mensaje estas 3 ideas queden insertadas en el público de manera muy clara. Tengo que asegurarme que esta misión fue cumplida. ¡Qué interesante! Porque entonces no se trata nada más de llegar y hablar del tema que me han asignado por aquí, por allá, por diestra y siniestra, sino que necesito tener con claridad qué es exactamente el conocimiento, la actitud, el valor o el concepto que quiero insertar en mi público. Y para ello, bueno, por supuesto, tengo que determinar cómo lo voy a comunicar. Voy a traerme fotografías, voy a utilizar un PowerPoint, voy a dar ejemplos en video, en audio, voy a aplicar alguna dinámica. En el caso de si estoy haciendo esto por escrito, bueno, voy a utilizar un texto simplemente narrativo, voy a insertar diálogos, voy a crear personajes. ¿Cómo lo voy a comunicar? De manera que estos conceptos que yo traía de manera muy clara queden insertados en la gente. Esto es importante, así que hay que tener claridad en qué queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar. También otro de los errores comunes es utilizar un lenguaje especializado o técnico. Si somos ingenieros, abogados, contadores, cualquiera que sea nuestra profesión, a veces caemos en el error de pensar
que la gente que está frente a nosotros o que nos está leyendo domina el lenguaje técnico que corresponde a nuestra profesión. Pues resulta que no, hay que tener mucho cuidado, y si vamos a utilizar un término técnico, si vamos a utilizar algún término que tiene relación directa con nuestra profesión, hay que tener el cuidado de darle a la gente una definición clara y ejemplos para que este concepto quede muy claro en la mente de nuestro público. Así que, bueno, desde luego, esto es muy importante. El lenguaje técnico y especializado puede ser más allá que una cuestión descriptiva, puede ser una gran barrera de comunicación, y hay que tener mucho cuidado a la hora en que lo usamos. Vale la pena, porque si compartimos, por ejemplo, un término de ingeniería ante un público que son filósofos, por ejemplo, bueno, probablemente les estemos compartiendo un nuevo conocimiento, siempre y cuando nos aseguremos que esa palabra que utilicé, que ese término que utilicé de ingeniería haya quedado perfectamente claro, les haya proporcionado una definición y un ejemplo práctico para que mi público de filósofos hayan aprendido este nuevo término y les haya quedado claro. Aquí hay aprendizaje, aquí hay transmisión del conocimiento, aquí hay verdadera riqueza dentro del lenguaje. Así que bueno, mucho cuidado con el lenguaje técnico o especializado. También, cuando manejamos muchos temas al mismo tiempo, como les decía casi al principio de todo esto, bueno, puede ser un gran error, porque entonces voy divagando por aquí y por allá. Imagínense, a veces nos invitan, por ejemplo, a coloquios o a conferencias en las cuales nos dicen: Emilio, habla acerca de la situación de las redes sociales en México. Así de fácil, ¿eh? Imagínense la cantidad de cosas que pudiéramos decir alrededor de la situación de las redes sociales en México. Bueno, pues puedo irme en una situación, por ejemplo, conocimiento demográfico, cuántos somos, en qué redes estamos conectados, cada cuánto nos conectamos, para qué nos conectamos. Podría hablar yo de comercio electrónico a través de las redes, si compramos los productos que nos anuncian a través de redes sociales, cómo los compro, cuándo compro, qué es lo que más compro, si hablo de interacciones sociales, si encuentro amigos o antiguos compañeros de la escuela, o logro encontrar una pareja a través de redes sociales. Imagínense la cantidad de información que yo podría libremente elegir para hablar simple y sencillamente de la situación de las redes sociales en México. Entonces, si nos invitan a un coloquio así de amplio, hay que empaparnos un poquito más de cuál es el objetivo de los organizadores, incluso cuál sería lo que los asistentes les gustaría recibir de nosotros, basados en nuestra especialidad y en nuestra experiencia. Esto es muy interesante. Así que si manejamos muchos temas al mismo tiempo, seguramente la gente se va a perder. La gente no va a saber pues ni por dónde amarrar el conocimiento que estamos difundiendo. Bueno, elijamos un tema, como les decía yo, 1, 2 o 3 conceptos cuando mucho, muy concretos, y desarrollémoslos para que a la gente le quede claro, les dejemos una enseñanza, un conocimiento, una actitud o una respuesta. A veces, por ejemplo, en política, porque de pronto tenemos muchos clientes políticos, llegan con una cantidad de cosas y están invitando a la gente a que actúe en contra de una disposición legal, en contra de alguna política gubernamental, y al final la gente queda, pues sí, empapada de ese enojo, empapada de esa denuncia, pero no les queda la claridad de qué es exactamente lo que se quería hacer. Esto es muy interesante, así que no manejemos muchos temas al mismo tiempo, es mejor manejar 1, 2 o 3 de manera muy concreta, dependiendo del tiempo que nos han dado o dependiendo de la extensión que nos han dado para escribir, y dejemos estos temas con claridad en el público. Así que bueno, estos errores en el diseño del mensaje son con los que empezamos este curso, y por ahí vamos a desarrollar otras cosas más. Continúen con nosotros, por favor.